En Relatos del Lado Oscuro, hemos oído muchas historias, hemos encontrado testimonios, hemos encontrado casos en los que queda claro que ciertos lugares, por alguna extraña razón, parecieran, y solo parecieran, ser mucho más proclives a que ocurran tragedias, o que ocurran hechos terribles. Es difícil saber el por qué, pero hay lugares que tienen mucha historia y mucha historia rara. Esta noche ese es uno de estos casos en los que un determinado sitio, un espacio, pareciera, de alguna forma, estar marcado. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que le lleve a Asunción, la capital de Paraguay. Es una ciudad muy agradable. Es una ciudad que tiene zonas históricas, zonas modernas. Es una ciudad muy compleja en muchos aspectos, aun cuando no es una ciudad enorme. De acuerdo con el censo de 2016, Asunción tenía 525,000 habitantes. Una ciudad cosmopolita, pero relativamente pequeña. Es una ciudad que desde hace mucho tiempo se ha caracterizado por la diversidad cultural, un lugar en donde llegaron inmigrantes italianos, inmigrantes alemanes, inmigrantes escoceses, vaya, uno de esos cócteles sociales que dan como resultado una ciudad muy interesante. Y por cierto, una ciudad con relativos bajos índices de criminalidad. Quizá por eso, las noticias de el día 8 de octubre de 2018 fueron mucho más alarmantes. Aquello comenzó con una llamada telefónica. Una persona reportaba un olor nauseabundo en una propiedad cerca de su negocio. Esta persona, una mujer, tenía un negocio, o tiene actualmente, no lo sé, sobre la calle Oliva, en el microcentro, una parte de la capital paraguaya. El microcentro de Asunción. Esta señora aseguró en la llamada telefónica que ese día, por la tarde, había ido a revisar por qué estaba cerrado el estacionamiento donde guardaban los autos de su empresa. El estacionamiento era básicamente el patio de una vieja casa, cerca de donde estaba su negocio. Al llegar ahí, se percató de un olor insoportable, un olor horrible. Rápidamente otro de los vecinos que iba pasando se acercó para comentar que él también percibía aquel olor, y era un olor como a muerto. Era muy fuerte. Otras personas de diversos comercios que había en la zona también se percataron de eso. La construcción a la que se referían era una vieja casa semiabandonada, en muy malas condiciones, que se encontraba cerca de la esquina con la calle Montevideo. La calle Oliva con la calle Montevideo. En cuestión de unos minutos, aquella persona llama a la policía para informar que hay algo muy raro, puesto que ella guardaba ahí los autos, no han podido hacer uso del estacionamiento y ahora hay esto, el olor horrible. Otro de los vecinos reporta lo mismo, alguien más reporta también lo mismo. Un rato después, una autopatrulla transita por ahí, se detiene y se percata que efectivamente el olor es insoportable, y es un olor que para un buen policía le es conocido, es el olor a cadáver. Acto seguido se hace el informe y las autoridades llegan. Tras intentar acceder a la casa, tocando, sonando, golpeando la puerta, no hay respuesta. Simplemente nadie abre, por lo que deciden, ante la evidencia de que alguna cosa terrible había ocurrido, derribar la puerta. Bueno, no es necesario derribarla, simplemente cortar algo que está puesto ahí, una cadena, un candado, abrir aquello e introducirse. Apenas cruzar unos pocos pasos, se hace evidente que el olor es sumamente intenso. Tan intenso que algunos de los agentes más jóvenes que entran se sienten descompuestos. La movilización policíaca, por supuesto, atrae muchos curiosos que perciben también el olor. Es un olor a muerte, eso es obvio.
En un primer momento se presume que haya sido alguna persona en condición de calle que habría muerto, pero eso no es lo que informan los vecinos. Los vecinos relatan que allí vive una familia en donde hay una mujer mayor, todos la conocen como Elba. También hay una mujer joven de unos 20 y tantos años, Dalma. Hay 2 chiquitos, uno como de 4 y uno de 6, y el marido de Dalma, que es un hombre muy joven, como de unos 18 o 19 años, al que todos conocen como Bruno. El muchacho trabaja en un restaurante por ahí cerca, en un negocio de comida rápida. El asunto está en que están preguntando esto y aquello, mientras los agentes de a pie, los que están en la banqueta, están preguntando a los vecinos que saben. Hay ahí informaciones raras. De pronto, uno de los agentes que ha ingresado a la propiedad reporta que algo está muy mal. En una de las zonas cercanas a la calle, una vieja puerta de madera que no se ve que se pueda abrir. Detrás de esta se observan numerosas cosas apiladas. Probablemente son despojos, escombros, pedazos de ropa, basura. Y justo abajo de eso hay algunas piedras y de ahí proviene muy intensamente el olor. Cuando llegan los peritos, los forenses y demás, comienzan a retirar aquellos escombros y efectivamente ahí hay un cuerpo. Es el cuerpo de un varón, de unos 50 y tantos años. Está en estado de descomposición, ese cadáver tiene al menos una semana de estar ahí y fue colocado en esa posición. Sin embargo, durante las primeras pesquisas, todavía con luz de día, los agentes llegaron ahí a eso de las 16:30. Así es que no les tomó mucho tiempo encontrar el primer cuerpo, pero había más porque el olor no solamente provenía de ahí, sino que comenzaron a recorrer y hacia dentro de este lugar, de esta especie de patio grande, encuentran un vehículo, un automóvil plateado, a decir de los vecinos, propiedad de la chica joven que vivía ahí. Los agentes siguen revisando y también hacia el fondo hay una pequeña construcción, probablemente parte de otra construcción que fue derribada y que ha quedado ahí únicamente como un baño. Desde ahí se perciben varias cosas. Lo primero es que justo afuera hay una zona en la que hay presencia de material reciente, una especie de capa de concreto, o por lo menos de una mezcla de cemento reciente. Es completamente discordante con el resto del patio aquel, y es evidencia de que ahí hay algo, porque además el olor es muy fuerte. Cuando ingresan a aquel baño, que está totalmente destruido, una cosa muy sucia, se percatan que debajo de todas aquellas piedras y basura también hay una capa del mismo material, de esa mezcla de cemento, que es evidentemente mucho más reciente que todo lo demás y emana un olor nauseabundo. Tras retirar todo aquello, se hace evidente que allí también hay personas muertas. Y sí, de hecho sí las hay. Cuando empiezan a retirar todo esto, empieza a aparecer primero un cuerpo, luego otro, y al final del día hay 4 cuerpos. Se trata, sin lugar a dudas, de la madre, es decir, de la mujer de 50 y tantos años, de la hija, que era la mujer joven de unos 20 y tantos, conocida como Dalma, y de los 2 pequeños, de 4 y 6 años. La policía está asombrada. Han matado a la familia completa. Excepto que hay un problema. Cuando las autoridades comienzan a revisar esto y se empiezan las primeras pericias sobre aquellos cuerpos, se hace evidente que el hombre que encontraron allá cerca de la puerta que da para la calle es un hombre mayor, no es el muchacho joven. Este es un hombre de 50 y tantos años, y aun cuando el cadáver presenta ya evidentes daños por la descomposición, se hace notorio que este no es Bruno. Los otros cuerpos presentan deterioros todavía peores, puesto que han sido colocados con cal, lo que de alguna forma afecta el proceso del cadáver y se hace evidente que hay un daño mayor, lo que los lleva a pensar que tienen más tiempo. La policía ingresa a la vivienda, en donde encuentran una cosa. Vamos, es un desorden absoluto. Hay suciedad, hay cosas tiradas, hay olor nauseabundo a orines de perro, a excremento de perro, pero eso no lo es todo. También encuentran muchísimas cosas dispersas por todas las habitaciones. Es una casa vieja,
Ahora mismo habrá visto usted la fachada frontal, y en el interior hay basura apilada por todas partes, muebles regados, hay un desorden absoluto. Evidencia de que aquí ha vivido alguien, sí, por supuesto, alguien ha vivido aquí y hasta muy recientemente porque encuentran algunos restos de comida muy reciente. Pero eso no es todo. A los peritos no se les escapan los detalles, como el detalle aquel del sillón en donde hay evidencia de sangre, o la alfombra aquella, en donde también hay evidencia de sangre. Y también encuentran otras cosas por aquí y por allá dispersas. Ahora falta encontrar al hombre joven, a Bruno. No está en la casa, así es que se emite una ficha de búsqueda. Lo primero es localizar su trabajo, y eso no es tan complicado. Algunas personas de ahí dan informes y terminan por confirmar que trabaja en un lugar de tales características. Se hace la orden de captura. Se sabe que tiene una novia. Todo se va enredando. ¿Tiene una novia? ¿Cómo? ¿Tiene una novia? Sí. Y entonces averiguan que Bruno Marabel, ha tenido una relación con una chica de nombre Alba, su novia. Así es que también ordenan la captura o la búsqueda de Alba. Y ésta también confía de alguna forma otra información paralela que lleva a que Araceli y Marcelo, dos amigos, habrían estado en la casa unos días antes. Toda la información se empieza a recoger. Y la orden de captura está vigente. Los agentes policíacos quedan impresionados por muchas cosas. Lo primero fue entrar a aquella casa. Esa casa era un infierno. Quien haya vivido ahí había apilado cosas por todas partes, estaba todo regado. Este era un lugar en el que no había habido orden en mucho tiempo. Pero eso no es todo. Las señales de violencia también se hacían evidentes. Los peritos pueden entender cómo fue la mecánica de un homicidio en base a las manchas hemáticas, en base a las propias condiciones de los muebles, de los objetos. Esta escena había sido alterada, pero aún así había evidencia muy clara. Los primeros reportes, al hacer la investigación forense, la investigación ya en mesa de trabajo, llevan a saber varias cosas muy duras. Lo primero es que la mujer joven, había sido golpeada con un objeto contundente, probablemente un martillo de uña, lo que le había provocado lesiones craneales y posteriormente habría sido asesinada con un cuchillo. Los chiquillos presentaban también señales de extrema violencia, no solamente de heridas punzocortantes, sino de lesiones adicionales. La mujer mayor también presentaba lesión por el propio martillo y también otro tipo de heridas. Es decir, que estas personas habían sido agredidas de una forma muy violenta. En cuanto al hombre, presentaba una lesión profunda en el pecho, e inclusive parte del cuchillo se había quedado ahí, lo que evidenciaba que había habido un forcejeo y el arma se había roto quedando ahí. Las autoridades toman nota de cada detalle, precintan el lugar. La orden de captura finalmente se logra capturar a Bruno Marabel, quien intentaba huir en ese momento a bordo de un taxi. La policía lo logra alcanzar, lo atrapa, detienen a Alba, detienen a Araceli, detienen a Marcelo, a quienes reúnen. Todo en base a una serie de testimonios. Los testimonios generalmente aportan datos clave y en este caso las autoridades se movieron muy rápido. La gente del restaurante donde trabajaban había confirmado que días atrás Bruno habría invitado a Alma, a Araceli, a que fueran a casa después del trabajo a tomar una copa y a cantar con un karaoke que tenía. Aparentemente aquello había sido una muy mala experiencia. La policía pregunta. Las dos chicas confirman haber estado allí. De hecho, Alba confirma que ella estaba viviendo en la casa porque creía que Bruno vivía en esa casa solo. Cuando las autoridades preguntan si no notó nada raro, ella dice que no, que ella cuando llegó ahí con Bruno, llegó hacía unos días, unos 8 días atrás se había ido a vivir con él. Le preguntan si en ese tiempo no hubo ninguna cosa rara que notara y ella afirma que no. La amiga, Araceli, quien habría ido al karaoke, cuando le preguntan si ella no notó nada raro, ella dijo que sí, que había un olor muy feo en la casa, que se percibía un olor entre humedad y orines.
y que el muchacho les había dicho que era por el perrito que se había ensuciado, que la perrita había dado a luz ahí, había parido ahí en una alfombra, y ellos realmente no se habían puesto a ver si sí o si no, y hay una serie de informes. El hecho es que la policía los detiene a todos. Quieren saber qué fue lo que ocurrió aquí. Y por supuesto la investigación avanza. Y la investigación lleva muchas cosas, como por ejemplo la investigación de los teléfonos. Pero eso se suma al propio testimonio del involucrado. Bruno Maradel era un muchacho de 19 años. Bastante apuesto. Hay que decirlo claramente, era un tipo apuesto. Además, un deportista practicante de kickboxing, esa disciplina de lucha múltiple. Así es que era un muchacho atlético fuerte, trabajaba en este local. Había conocido a Dalma. En ese gimnasio habían comenzado a entrenar juntos y al paso de unos días había surgido el amor. Dalma era una muchachita un poco mayor que él. En el momento en el que se conocen, él debería de haber tenido 18. Las versiones son un poco dispares, pero probablemente Dalma estaría cercana a los 25 años. El asunto está en que deciden irse a vivir juntos y comienzan una relación de pareja viviendo en esa casa vieja. Una casa vieja un tanto ruinosa en la calle Oliva, casi esquina con Montevideo, un par de locales antes de la esquina. Dalma tiene 2 niños. El primero de ellos es de un matrimonio que tuvo tiempo atrás. El segundo es de otro padre, de otra relación. Es una chica que practica kickboxing, pero también ha participado en el ámbito de la música grupera, de la música tropical. Es una chica activa, es una chica muy fuerte. Eso sí, ni duda queda. Es una chica extraordinariamente fuerte, muy combativa. La madre de ella es una mujer de 50 y tantos años que vive en la misma casa. Es decir, que la suegra vive con ellos. Pero ahí no termina la historia. El suegro, Julio, el hombre que fue encontrado muerto, no vive en la casa y tiene una orden de restricción. Hay algún problema con él. Así que la relación es bastante compleja cuando las autoridades comienzan a buscar datos y demás en el interrogatorio. En los primeros momentos, Bruno Maradel insiste en que él mató a todos. Después se contradice y asegura que él no mató a todos, que él solo mató al viejo, y asegura una versión fantástica en donde llegó y lo encontró en la casa tras haber matado a su familia. Y entonces él, en una especie de legítima defensa, en un forcejeo, lo mata. Entra en pánico porque no sabe qué puede pasar y decide hacer todo aquello. Las autoridades lo contradicen. Y lo contradicen con pruebas periciales. La prueba pericial más importante es que los cadáveres no son del mismo día. Y eso queda claro. Y queda claro no solamente por las pericias forenses, que demuestran que los niños y las 2 mujeres habrían muerto en la noche del 28 al 29 de octubre, y que probablemente unos 3 o 4 días después, alrededor del 2 de octubre, habría sido asesinado Julio. Y se basan en una grabación, ¿sabe? Había evidencia suficiente porque en un negocio cercano, el hombre aquel que fue encontrado en la escalera cerca de la puerta, ingresó a ese negocio el día 2 de octubre. Para comprar algo. Estando allí, el tendero le preguntó por su familia, por Dalma, los niños y la señora Elba, puesto que hacía varios días que no los veía. Todo este testimonio quedó grabado en una cámara de video, por lo que las autoridades lo tienen claro. Julio Rojas fue a investigar por qué no respondía a su familia a las llamadas, lo que significa que la familia había sido asesinada antes. Contradecía por completo la versión del chico, pero además los teléfonos eran una evidencia invaluable. Cuando las autoridades recuperan los teléfonos y siguen las localizaciones de los teléfonos, no hay más. Este muchacho había estado viviendo en la casa aun cuando los cuerpos ya estaban ahí sepultados. Este muchacho estuvo viviendo ahí con Alba, aun cuando el olor a muerte, el olor a cadáveres llegaba hasta la calle. No había mucho más. En cuanto a otras cosas que se fueron averiguando, es que Bruno estaba casado con Dalma. Sí. Estaba casado legalmente. En enero de ese año de 2018 había contraído matrimonio. Y ya sé que es confuso, pero estando casado con Dalma, había iniciado una relación con Alba, la chica a la que había conocido en el trabajo y a la que le había dicho que vivía solo.
Cuando Alba se va a vivir con él, ella no tiene idea de que Bruno tenía una esposa, de que esta esposa tenía unos hijos, de que esta esposa y estos hijos vivían además junto con la suegra en la misma casa en la que se suponía que Bruno vivía únicamente con su perro. El detalle es, por supuesto, ahí estaban todos, pero estaban sepultados. Cuando a la chica se le interroga, ella da su propia versión de las cosas. Es muy confuso todo aquello porque se dicen, se desdicen. Las autoridades, sin embargo, cuando sacan todo el expediente de cada una de las personas, se dan cuenta también de 2-3 cosillas. Déjeme decirle que la familia aquella tampoco era del todo desconocida para las autoridades. Elba y Julio Rojas habían tenido ya varios lances con las autoridades judiciales paraguayas por diferentes delitos, entre ellos despojo, fraude, robo, suplantación de identidad, suplantación de funciones. Vamos, esta gente había hecho numerosos fraudes y se había visto involucrados en despojos, en robo de vehículo, en vender cosas que no eran de ellos. Hacían maniobras como robarse identificaciones en los lugares de cosas perdidas del supermercado y con eso ir a sacar créditos, ir a sacar teléfonos que después vendían. Era gente que tenía un historial bastante conocido para la fiscalía. ¿Qué había pasado allí? En cuanto a Bruno, no tenía antecedentes. Y tampoco parecía que fuera un adicto a ninguna droga, era un deportista. Se hizo entonces una reconstrucción de todos los hechos. La idea era averiguar cómo había sido primero la mecánica. Quedaba claro que si esta chica Dalma hubiera estado consciente, o por lo menos despierta, habría ofrecido una batalla tremenda porque era campeona de kickboxing. Era una estrella en ascenso dentro de esa rama del deporte. Así es que las autoridades consideran, en base a los GPS y en base a todo esto, que saliendo del trabajo, Bruno fue a la casa, llegando de madrugada cuando probablemente Dalma está dormida. La golpea, se produce ruido, hay algún tipo de interacción. Elba, la madre, suegra, se despierta, acude a ver qué está ocurriendo. Inmediatamente es sometida y también neutralizada. Acto seguido, es muy probable que los chiquillos que dormían en la misma habitación que la abuela hayan despertado, comenzaran a llorar y los asesina. Cuando días después el abuelo viene a ver qué pasó, también lo asesina. En un principio las autoridades estaban muy confundidas. No les quedaba claro cómo había podido neutralizar a 5 personas de manera tan fácil. Posteriormente, en la mecánica de los hechos quedó claro. Lo enjuiciaron por 5 homicidios, una cosa tremenda. El juicio fue bastante claro, puesto que tenían la evidencia física, todo esto, él seguía viviendo ahí. Además tenían el testimonio del negocio de materiales para construcción que habría vendido el cemento y la arena que se usó para esas capas de concreto. Vamos, era muy claro que ahí estaba todo. Surgieron varias posibilidades. Que había cometido los crímenes por una situación pasional, es decir, que deseaba estar con Alba y le estorbaba la esposa real, con la que tenía un matrimonio legal. Pero quedaban muchas preguntas. ¿No habría sido simplemente más fácil salir de la casa e irse a vivir a otro lugar? La casa no era de él. No podía reclamarla, no podía hacer gran cosa. Los pocos enseres que había en esta casa tan horriblemente desordenada no valían gran cosa. Entonces había algo más. Por el historial de la familia se intuyó que es posible que hubiera habido alguna suerte de pleito, alguna amenaza hacia su seguridad, algo, y él hubiera actuado en eso. Durante los juicios, sin embargo, Bruno no reconoció haber cometido los crímenes, salvo uno, e insistió en que solamente había luchado contra el viejo, contra Julio. Es un caso en el que había muchas preguntas, pero las autoridades consideraron que con la evidencia que tenían, los teléfonos, los mensajes que intercambiaron, el cruce de llamadas, no había de otra. Este hombre había asesinado a todos. En cuanto a las otras personas, realmente tampoco se pudo acreditar su complicidad. En el caso de Marcelo, que era hermano de Araceli, que solamente fue a aquella supuesta fiesta y se salió horrorizado por el mal olor, no hubo mayor persecución. En cuanto a Araceli, fue exonerada completamente, ya no tuvo nada que ver, simplemente fue invitada a estar en la casa. En cuanto a
La joven, Alba. Sí hay dudas acerca de ella, porque estar varios días en una casa en la que hay unos cadáveres y no decir nada se ha considerado complicidad de muchas cosas. Al final del día, Bruno Marabel fue condenado a 40 años de prisión. Bueno, 30 años de prisión y 10 años de restricción, es decir, controlado. Es la pena máxima que hay por allá. Se le consideró culpable de todos los crímenes y se encuentra allí. Surgieron muchas preguntas, como ya le digo, muchas de las cuales quedaron sin respuesta. Era un crimen, es un crimen que sorprendió a la comunidad de Asunción, la capital de Paraguay, no solo por la hazaña y por lo inusual de un delito de esta naturaleza, de un crimen de esta naturaleza, sino también por el propio lugar. Y es ahí en donde entra Relatos del Lado Oscuro. Nosotros no somos un canal policíaco. Le he relatado lo que está en la prensa, y en eso quiero ser muy enfático. Yo no acuso, yo no señalo a nadie. Todos estos datos que le he revelado son datos que las diferentes agencias de noticias paraguayas han publicado en diferentes momentos. En ningún caso estamos señalando nada, pero simplemente estamos compartiendo información que ya está ahí y afirmaciones de la propia Fiscalía. Pero la casa en sí misma. La casa era un lugar que se antojaba no solamente macabro, sino un lugar cargado de algo, cargado de una energía extraña. Las autoridades se han enfocado en las líneas de investigación de la pasional, de la cuestión de algún delito en el que se le intentó involucrar o de algo en lo que estaban por los antecedentes familiares de Dalma, que tenían unos antecedentes tremendos. Se le consideró que también podía ser un tema de infidelidad en donde Dalma se habría relacionado con otros hombres aún estando casada. Vamos, hay muchas variantes, pero realmente la casa en sí misma, el simple hecho de entrar a ese lugar, repleto de cosas regadas por todas partes, en donde hay una pared de un color, otra de otro, manchas de humedad, focos colgando, desorden, basura, ya te habla de algo que está muy mal, y es que este lugar tiene un antecedente tremendo. 1913. En aquel año, en aquella región existió un médico muy famoso, Ítalo De Finis. Era un médico muy conocido, un hombre de familia con una esposa, con varios hijos, con una carrera próspera, exitoso, un hombre importante. Este hombre, el doctor De Finis, era propietario prácticamente de toda la esquina. Desde la calle Montevideo hasta entrada a la calle Oliva, allí se encontraba su propiedad. Una hermosa casa para una enorme familia, para una vida larga, próspera y exitosa. Y aquí es donde cambia la historia. El 29 de julio de 1913, el doctor De Finis sale de casa para ir a sus diferentes trabajos. Tiene que ir a ver un asunto con un cliente, luego tiene que ir a no sé qué cosa con unos enfermos, tiene que ir a un hotel a dejar alguna cosa y luego de regreso a casa. Pero ese día, por alguna razón, su itinerario se altera. El doctor regresa a casa antes. Es prácticamente el mediodía, cuando ha regresado. No toca la puerta, obviamente, sino que abre por la calle lateral, por la calle Oliva, en donde hay una entrada hacia el fondo. Ingresa a la casa, en donde es alcanzado por la empleada doméstica, quien le recibe el maletín, le recibe el abrigo y le informa que su amigo, Antonio Pitaluga, se encuentra en casa. Antonio Pitaluga, casualmente, era el equivalente a un embajador de Italia en Paraguay. Eran amigos de confianza, se tenían mucho cariño. De hecho, el doctor sabe que Antonio puede entrar a su casa a la hora que quiera y que no necesita invitación. Así es que no le sorprende cuando pregunta dónde está. La empleada le comenta que está arriba, en la habitación, con su esposa. Antonio está arriba con su esposa. El doctor De Finis entra en una especie de arrebato. Va hacia su estudio, saca un revólver, sube las escaleras y abre la puerta. Pero antes de abrir la puerta ha estado parado unos instantes. Ha escuchado las risas, la plática, jiji jaja, entre la mujer y el ministro italiano.
Después hay un silencio y sonidos conspicuos. Este hombre abre la puerta y aquel, el que está allí, le ofrece disculpas, le pide no sé qué, el doctor le mete 2 tiros. Por supuesto, dentro de la casa. El crimen conmocionaría, por supuesto. Era un embajador, era un representante del gobierno italiano y había sido asesinado por una persona muy querida en un arranque de celos, probablemente motivado, probablemente consentido, con razón, en este lugar. No es exactamente la misma casa. Aclaro, la casa del doctor donde vivía con su esposa y sus hijos era un poco más hacia la esquina. Esta parte correspondía más bien hacia el solar posterior. El hecho es que el doctor pasaría una pena de prisión y varias cosas. Con el paso del tiempo, el hijo del doctor, Luis, también se volvería doctor y se volvería una persona conocidísima, muy respetada. En 1935 ordenó la construcción de su propia casa en ese mismo lote, encargándolo a un arquitecto de gran prestigio en aquel entonces, un urbanista que por cierto también era figura pública, quien se dio a la tarea de diseñar una casa acorde a lo que el hijo del doctor Ítalo, es decir, Luis de Finis, había deseado. La casa era una combinación de diferentes cosas, con diferentes estilos, amplia, grande, y que abarcaba parte de la construcción antigua, y finalmente aquella había sido derribada y se había dejado únicamente esta, en donde vivieron muy tranquilos. Al paso del tiempo, Luis tendría sus propias hijas, 2 hijas. Dejaría la propiedad, la cual incluso llegaría a ser oficina de una liga de fútbol de la cual era fanático Luis, para posteriormente entregarse a una nueva familia. Sin embargo, en este lugar siempre hubo cosas raras. Las personas que ocuparon la casa alegaban que había cosas raras. Había historias de todo tipo, los vecinos contaban macabras leyendas y todo aquello, puesto que ahí había ocurrido el primer asesinato en 1913. Pero ¿sabe qué? La tragedia también se cerniría sobre la propia familia de Luis. Mario Luis de Finis tendría a su vez una hija, María. En 1982, entre el 17 de enero y el 24 de marzo, los 2 hijos de María, chiquitos, murieron en condiciones terribles. Uno de ellos murió cuando un puente donde estaba cruzando, un puente de esos atirantados como de sogas, se rompe y el niño cae y encuentra la muerte. El otro fue secuestrado y asesinado por sus captores. La tragedia se cernía. Es importante señalar que Luis, con su hija, vivieron en esa casa hasta que finalmente la pasaron a otra familia. Pero vivieron en esa casa, quedó marcada la siguiente familia, cuyo nombre no se ha revelado. También dejaría la casa muy pronto. En 1977, cuando muere Luis Mario de Finis, la casa queda a la deriva y luego comienzan a construir otras cosas más allá, se demuele parte y quedan solamente estos cuartos en este desorden que durante algún tiempo fueron ocupados de manera irregular. De hecho, y ahora mismo yo no tengo la información precisa de por qué esa familia, la familia de Dalma, Elba y Bruno, estaban en la casa o cómo estaban en esa casa, si era legal su estancia o si es que se habían apropiado de manera ilegal de esta construcción. No me queda claro ese dato. No puedo asegurar una ni otra, pero lo que es un hecho es que la familia que después de los de Finis ocupó la propiedad no se quedó mucho tiempo ahí. En este lugar había situaciones extrañas. Y bueno, ahora que le he platicado todo esto, entenderá usted un poco de cómo era la historia de la casa y lo que ha vivido esta gente, y cómo es posible que este desorden pueda representar parte de esa energía que hay ahí. En muchos de los lugares en los que se presentan situaciones de poltergeist agresivo y violento, en donde se registran eventos dramáticos, este tipo de cosas suelen llevar a que las casas estén en un tremendo desorden. ¿Se acuerda usted de Amityville? La casa aquella que los Warren dijeron que sí y otros que no, y toda esa historia, bueno, había un enorme desorden. Otras casas en las que se han presentado estos fenómenos también están bajo la misma condición, cosas regadas, cosas encimadas que revelan un estado mental evidentemente alterado. Había algo más. Y ese algo más comenzaría a revelarse de formas muy macabras. Lo primero es una grabación.
La grabación se presentó durante el juicio contra Bruno Marabel. La grabación era de su teléfono. En un cierto momento, Bruno está buscando una coartada después de los crímenes. Así es que envía un mensaje de voz a una persona, tratando de hacer ver como que está en la calle y quiere localizar a otra persona, de hecho a Araceli, como para dar una idea de dónde está. No lo sé. Estaba tratando de cubrir sus huellas. El asunto es que graba un mensaje de voz que envía. Cuando las autoridades recuperan el mensaje de voz, en el fondo de la grabación se escucha una voz infantil. ¡Terrible! Las autoridades consideraron que la voz infantil que se escucha de fondo era la voz de uno de los pequeños agonizando. Y estaría yo totalmente de acuerdo, salvo que hay por ahí quien opina que esa voz ni es la del niño agonizando, ni fue grabada el mismo día de los crímenes, sino que el mensaje fue al día siguiente y lo que se escuchó es una inclusión psicofónica, y una inclusión psicofónica muy fuerte. En el análisis que se hizo del audio, se percibe que el sonido carece de sonido base, una de las características clásicas de una psicofonía. Es una voz de un niño muerto. Lo cual se suma a la idea de que estas construcciones tienen este tipo de cosas porque en muchos de estos lugares en donde se han cometido crímenes horribles quedan estas marcas. Me remito nuevamente a Amityville y a una veintena más de casos, como por ejemplo los casos que ocurrieron en Summerwind, que tenemos por ahí un video que explica esto, y muchos otros casos. En este habría esto, pero por si faltaba algo más. En este mismo sitio ocurrió otra cosa tremenda, y es que al día siguiente, por alguna extraña razón, las autoridades permitieron a la prensa ingresar al lugar. Reportar desde el propio lugar. Ya se habían retirado los indicios, no iban a alterar nada, se les dejó entrar en la noche. Señores, ¿a quién se le ocurre? Una chica muy linda perteneciente a C9N, un noticiero de Asunción, ingresa acompañada de un camarógrafo. La chica lleva un micrófono de mano con el que está transmitiendo. Es una transmisión en vivo. Aparte de eso, el micrófono se conecta a la cámara y la propia cámara tiene un micrófono ambiental. El asunto está en que muchísimas personas se percataron de algo tremendo porque durante la transmisión ese noticiero tuvo un rating muy alto. Muchas personas se acercaron al televisor para verlo y se percataron de algo tremendo. Durante la transmisión se escucharon gritos. Gritos horribles. Ahí de fondo la chica no se percató. La chica sigue narrando cómo aquí y allá y va caminando en medio de ese basurero de casa, describiendo y no sé cuánto, y tras de su voz se escuchan los gritos horribles y muchas personas se dieron cuenta de eso. Juan Carlos Báez, nuestro amigo del canal, se dio cuenta de eso. Él fue testigo, él estuvo en esa transmisión y alcanzó a escuchar los gritos y se preguntó qué era, y por supuesto mucha gente se preguntó, hasta el punto en el que el propio canal revisó sus grabaciones y los técnicos del canal descubrieron algo aterrador. Los gritos eran reales, estaban dentro de la grabación, no en el micrófono. La chica que tenía el micrófono no los escuchó y su micrófono no lo captó, solamente el micrófono ambiental de la cámara captó aquellos gritos, en un umbral bajo, pero eran gritos aterradores. Cabe señalar que en el momento en ningún lugar alrededor se escuchó nada. La gente que estaba afuera, perteneciente a la televisora, y los policías no escucharon nada. La periodista, la reportera que estaba allí con su microfonito, únicamente hablando, pero no escuchó ningún grito. El camarógrafo no lo escuchó. Se dieron cuenta después. Estaba en un umbral bajo, propio de una inclusión psicofónica. El lugar estaba marcado. Por supuesto que ahí está. Hoy en día la propiedad ya pertenece a la municipalidad, a Asunción. ¿Es posible que intenten recuperarla? No lo sé. Ha habido mucho alegato de que es un monumento histórico, de que si no, en realidad no lo sería, puesto que es de los años 30. Es una construcción muy dañada, puesto que ya fue alterada, ya no es la construcción original, ya ha sido modificada, le han cortado, le han añadido, ya no es el edificio original. Se encuentra en malas condiciones. Y además, es un lugar que no debería volverse a ocupar, porque si en este lugar ya desde antes había habido cosas terribles, vaya usted a saber qué historias hubo en el siglo XVIII, en el siglo XIX,
En estos mismos predios no hay registros que yo haya encontrado como para poderle decir aquí había un patíbulo, aquí hubo una cárcel, aquí hubo algo, no lo sé. Pero de acuerdo con lo que hemos visto en otros capítulos de este programa, en algunos lugares como el edificio Joelma en Brasil, el lugar había sido un lugar de muerte, un lugar donde se ejecutaba a las personas. En el caso de la Ciudad de México, en la zona de Tlatelolco, era un lugar que desde épocas muy antiguas era un lugar de muerte, en donde llevaban a los enfermos, a los viejos a morir, en donde se ejecutaron personas, en donde había templos, en donde se hacían sacrificios rituales, en donde ocurrieron masacres, en donde hubo balaceras y finalmente terremotos. ¿Usted viviría en ese lugar? Aun cuando lo limpiaran, lo quitaran e hicieran un bonito edificio, habría que considerar varias cosas. El sitio está tranquilo. He de aclarar que el sitio está tranquilo. Unos días después de los macabros hallazgos, los vecinos y las personas del barrio tuvieron a bien que un sacerdote fuera y celebrara una misa justo en la puerta, allí donde se encontró el cuerpo, adentro. Ahí se celebró una misa con los vecinos concurrentes, pidiendo por el descanso de aquellas almas, bendiciendo, etc. No sé si sea suficiente, pero este lugar, sin duda, tiene una historia terrible. ¿Usted qué pensaría? Buenas noches y que descansen en paz.